Hechos 2, del 36 al 42. Leamos juntos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Padre, pedimos en este día, Señor, la guía de su Espíritu, Señor, para poder comprender su palabra. Gracias, Padre, por el ejemplo de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, Señor, de cómo vivían ellos. Ayúdanos, Señor, a poder aprender de ellos y lo podamos aplicar para nosotros en el día de hoy. Bendiga a mis hermanos que han llegado en esta mañana. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué significa eso, Señor? ¿Qué significa la palabra Señor? Muy bien, ¿cierto? Amo. Y o dueño, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento, ¿cuándo se usaba la palabra Señor? Lo hablamos un poquito antes. Señor. Recuerda que uno de los mandamientos decía: no tomarás el nombre del Señor en vano, ¿cierto? El nombre sagrado de Dios, Jehová, no era pronunciado por el pueblo de Israel. Ellos no se atrevían ni a decirlo, ¿cierto? Lo más probable es que el nombre verdadero era Yahvé o Yahvé, ¿cierto? Ese sería como el nombre sagrado de Dios. Pero como ellos no se atrevían a decirlo, decían Adonai. Y Adonai significa Señor. Entonces, decirle Señor a alguien en el contexto de la Biblia es decirle Dios, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el único que pronunciaba el nombre sagrado de Dios? Y era solamente una vez al año. El sumo sacerdote, ¿cierto? En una fiesta que se llamaba el Día de la Expiación. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía 7 fiestas al año. Y eran casi 70 días en total de pura fiesta. Así que si usted se pone a pensar, el calendario del pueblo de Israel tenía muchos días de festividades. Porque Dios, ¿qué quiere de nosotros su pueblo? Que le recordemos, que siempre nos estemos acordando de Él. Así que el pueblo de Israel tenía por lo menos 70 días de fiestas. Bueno, el día de la expiación era un momento en el cual se tomaba un becerro, eran 2 realmente, se tomaban 2 becerros. Uno se liberaba y se dejaba que se fuera al desierto, y el otro se lo quedaban, el sumo sacerdote lo sacrificaba y tomaba la sangre del sacrificio y entraba ¿dónde? En el lugar santísimo. Al principio, eso estaba en el tabernáculo nada más. El tabernáculo era como una carpa donde el pueblo de Israel ofrecía los sacrificios. Después esto se trasladó al templo, un lugar físico. Y cuando entraba el sumo sacerdote en ese lugar santísimo, era solamente una vez al año.
y nadie más podía entrar en ese lugar. El sumo sacerdote entraba con una ropa especial que tenía campanillas, así que cuando él caminaba sonaba. Y además tenía que entrar con una cuerda atada al pie. ¿Por qué razón? Para si le pasaba algo, para poderlo tirar, porque no se podía entrar ahí. Si se moría adentro, y ocurrió, porque no sé si ustedes recuerdan que en una ocasión los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los mató en el momento. Entonces, como nosotros no podemos entrar al lugar santísimo a buscar el cuerpo, era necesario, por seguridad, ¿cierto?, de que el sumo sacerdote entrara con una cuerda atada al pie. Entonces, si moría adentro, por haber cometido un pecado, por haber entrado, ¿cierto?, y haber hecho algo malo, y moría allá adentro, como decía la hermana Patricia, ¿cierto?, lo tenían que arrastrar para sacarlo de ahí. Entonces, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre, ¿dónde? ¿En qué parte se derramaba la sangre que él llevaba? ¿Qué había dentro del lugar santísimo? El arca del pacto. El arca del pacto era una caja, parecida a esa, un poco más grande, ¿sí?, de madera de acacia, y estaba cubierta en oro. La tapa del arca se llamaba propiciatorio. De ahí viene el concepto de ser propicio, ¿cierto? Ser bondadoso, ser bueno. Bueno, en el propiciatorio, que era todo de oro, habían dos querubines, dos ángeles, con las alas extendidas, como tapando de alguna manera la tapa. Adentro del arca, ¿qué había? Había un poquito de maná. ¿Qué más? Los 10 mandamientos, las tablas que Dios le dio a Moisés, la vara de Aarón que reverdeció y lo más importante, la presencia misma de Dios. Así que repasemos. Dentro del arca, ¿qué había? Maná. Había un poco de maná, Las firmas de las estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y, por supuesto, la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios mira, ¿cierto?, los 10 mandamientos que están siendo violados constantemente por el pueblo, la ira de Dios se enciende, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la figura? ¿Cuál es el símbolo? Que cuando el sumo sacerdote entraba y vertía la sangre en la tapa del arca, Dios miraba los 10 mandamientos, pero después, ¿qué veía? La sangre. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote hacía esto y Dios perdonaba los pecados del pueblo durante ese año. Entonces, se fijan que era un proceso que era imperfecto, era un sistema imperfecto porque todos los años había que repetirlo. Todos los años había que estar derramando la sangre, había que hacer las fiestas. Los sacerdotes no eran eternos, morían y después venía otro y así suficiente. Pero, ¿qué pasa con Jesús? ¿Por qué Jesús es tan importante? Porque Jesús es un sumo sacerdote que no muere, ¿cierto? Y ofrece su sangre, ¿cuántas veces? ¿Una vez al año? O como lo hacen en la misa católica, ¿cierto? En la misa católica siempre se ofrece a Cristo en el altar. Bíblicamente, ¿cuántas veces se ofreció Cristo? Una vez. Una vez, nada más. Una sola vez, un solo derramamiento de sangre y es suficiente. Y ya no hay más sistema ritual que hacer. Por este sacrificio tan grande, ¿quién es Jesús? Es el Señor. El sumo sacerdote decía Yahvé, pronunciaba el nombre sagrado de Dios, que el pueblo de Israel no se atrevía a mencionar, ellos solamente decían Adonai, y en ese momento los pecados del pueblo quedaban perdonados. Pero después, al próximo año, había que hacer todo de nuevo. Y así, cada año había que repetir una y otra vez este sacrificio. Así que el Señor Jesucristo recibe el título de Señor, no porque no lo tenía antes. Recordemos que en el Antiguo Testamento no estaba toda la revelación que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no estaba revelado todavía lo que iba a ser la iglesia. No estaba revelado todo lo que se nos enseña, por ejemplo, en las epístolas o en el libro de Apocalipsis. La revelación de Dios va de a poco, es una revelación progresiva.
Muy bien, el Señor es llamado Señor y también Cristo. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Ya tiene que ver con eso? Cristo. La palabra Cristo, si la tradujéramos, significa Mesías. Cuando nosotros decimos Cristo, estamos hablando en griego. Y si lo dijéramos en hebreo, se parecería más, sería Mesías. Y de ahí viene la palabra Mesías. La palabra Cristo significa básicamente Mesías, pero el significado es ungir o untar. Entonces, Cristo significa el Mesías ungido. Ya que la palabra ungir significa untar, ¿cuál es la idea de ungir? ¿Qué significa ungir? Pero el acto físico, cuando se unge a alguien o algo, ¿qué es lo que se hace? En el nombre de Jesús, calmar el dolor de la persona. Sí. ¿Y qué se le pone a la persona? Aceite. ¿Cierto? Esa es por eso que Cristo, como verbo, significa untar. Entonces, cuando un rey o un sacerdote eran ordenados para su labor, venía un profeta, por ejemplo, como Samuel, y ¿qué hacía? Sacaba un poquito de aceite y le echaba en la cabeza al rey. Ese aceite, ¿qué simboliza? ¿A qué persona de la Trinidad simboliza? Al Espíritu Santo. El aceite en la Biblia, el aceite puro de oliva que se usaba, simboliza a la presencia, a la persona del Espíritu Santo, que venía sobre la persona para ayudarla y guiarla en todo lo que iba a hacer, ya sea un sacerdote, un profeta o un rey. Entonces, Cristo significa el ungido o el Mesías ungido. Pero a Jesús lo ungieron con aceite. ¿Cómo fue el ungimiento de Jesús? ¿Recuerdan el bautismo? El bautismo de Juan, aquí mismo en Hechos. Avancemos por favor al capítulo 10. Aquí mismo en Hechos. Alguien lea por favor Hechos 10. 10, no, el 10, 37 y 38. Capítulo 10. Sabéis lo que se divulgó para toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien. ¿Cómo fue ungido Jesús según este versículo? ¿Quién lo ungió en primer lugar? Dios. Dice que Dios, Padre, ungió a Jesús. ¿Y con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. ¿En qué momento, según el versículo 37? En el bautismo de Juan. Cuando Jesús viene donde Juan se sorprende, ¿cierto? Y le dice, oye, pero ¿cómo? Tú me tienes que bautizar a mí. ¿Pero qué le dice Jesús? Tenemos que cumplir toda justicia. Porque Jesús, para comenzar su ministerio como sumo sacerdote, recuerden que cuando Jesús muere en la cruz, hace el mismo proceso que hacía el sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo para obtener el perdón de los pecados. Solamente que en este caso, Jesús es el sacerdote y la víctima a la vez. En el sistema de los sacrificios de Israel, la víctima normalmente era un animal, ¿cierto? Que se sacrificaba. Pero para Dios perdonar de manera definitiva los pecados, era necesario que viniera un cordero perfecto de Dios. No los animales irracionales que se mataban día a día, año tras año. Entonces, cuando Jesús entra a las aguas, ¿cierto? Juan lo bautiza, lo sumerge en el agua, y nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 12, 13 y 14, cómo era el ungimiento de los sacerdotes.
los bautizaban, los bañaban completitos, ¿cierto? Salían del agua, les ponían la ropa sacerdotal y los ungían con aceite. Y ahí comenzaba oficialmente el ministerio sacerdotal. Con Jesús fue lo mismo. Por eso que Juan el Bautista es tan importante y Jesús dice que no ha nacido alguien mayor de mujer que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista anunció la llegada de Jesús y también porque lo ordenó al ministerio sacerdotal, pero también Jesús es rey, es profeta y también es juez. Jesús tiene todos los oficios del Antiguo Testamento. Y Juan no lo ungió con aceite. Juan solamente se encargó de hacer la parte del agua. El que ungió a Jesús fue Dios Padre. Y no con aceite, que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, lo ungió literalmente con el Espíritu Santo. Porque ¿cómo apareció el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿En forma de qué? Bajó una paloma, ¿cierto? Y se posó sobre Jesús. No sé si ustedes han visto todos estos íconos que se dibujan en algunas iglesias, a veces en iglesias católicas o a veces iglesias ortodoxas, que están todos pintados, ¿cierto?, con los íconos. Y se han fijado que siempre Jesús no aparece con la paloma acá, sino que acá arriba, de la cabeza, ¿cierto? Yo sé que a veces nos guiamos mucho por las películas que se han hecho de la Biblia. La paloma siempre llega y se le posa a Jesús por acá, ¿cierto? Se le sube acá. Pero ¿cuál es la imagen? Que la persona misma del Espíritu Santo vino sobre Jesús y la ungió. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en este trabajo de traer la salvación al mundo. Entonces Pedro, luego de hacer este sermón, donde él cita de memoria un pasaje de Joel y después un pasaje de los Salmos, el Salmo 16, Pedro lo primero que dice: Jesús es Dios y es el Mesías. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, queridos hermanos, que es nuestro mensaje como iglesia. ¿De qué se trata el mensaje que nosotros damos al mundo? Nosotros hablamos de una persona, hablamos de Jesús. Porque muchas veces nos dicen, no sé si le hablan a usted así, le dicen tu religión, ¿cierto? No, tu religión, me llama la atención tu religión. Pero nosotros, ¿qué le tenemos que decir? ¿Es una religión? Religión significa religar, ¿cierto? Volver a unir algo que estaba separado, en este caso Dios y los hombres. Pero lo más importante, ¿qué es en la religión? El puente, ¿cierto? Lo que une. ¿Y quién es el camino al Padre? ¿Cierto? ¿Qué es lo importante de esto? La persona de Cristo. Entonces, cuando nosotros le hablamos del Evangelio a otras personas, lo primero que le tenemos que decir es, mira, no es una religión. Yo no sigo una religión. Yo tengo una relación con una persona, con la persona de Cristo. Y por Él es que yo llego al Padre. Entonces, lo primero que Pedro aquí establece en el mensaje que tenía la primera iglesia era que la iglesia creía en esto: Jesús es Dios y Jesús es el Mesías. Hay grupos que creen que Jesús no es Dios. ¿Saben quiénes son? Andan por ahí caminando de dos en dos. Los testigos de Jehová, ¿cierto? Si usted conversa con ellos, ellos te van a decir que Jesús era un ángel, que Jesús fue la primera criatura creada por Dios. ¿Qué es eso? Una falsa doctrina, ¿cierto? Una herejía destructora. Dice la Escritura, a esas personas no les digas bienvenido. Esa doctrina es falsa. Jesús es Dios. Pero ellos insisten, ¿cierto?, de que Jesús es una criatura de Dios. No. Jesús es Dios. No es una criatura de Dios. Es Dios. Y yo sé que para nosotros es difícil entender la Trinidad, ¿cierto? Porque como un solo ser en tres personas, ¿no? Pero yo siempre le decía a los niños, ¿cierto? Cuando le expliqué también a mi hija lo que es la Trinidad, es como el agua, ¿cierto? El agua puede ser sólida, líquida o gaseosa, pero siempre es agua.
Y yo sé que todavía no lo acabamos de entender, pero así es Dios. Es un solo ser, pero en tres personas. No son tres dioses, ¿ya? Los que tenían trinidades así eran los egipcios. Por ejemplo, los egipcios tenían una trinidad que era Horus, Isis y Osiris. Pero eso eran tres dioses. En el cristianismo es único lo que tenemos. Es un Dios, pero que se revela en tres personas. No es una pura persona con tres máscaras. No, eso también está mal. Eso se llama modalismo. Lo que nosotros creemos es un solo ser en tres personas. Y yo sé que quedamos igual, pero así lo revela la Escritura. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesús, cuando se va en la ascensión, ¿qué le dice a los discípulos? Van a bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Ahí hay un pequeño detalle. No dice en los nombres, lo usa en singular. Y no dice en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. No. Un puro nombre al principio, y en singular. Porque es un solo Dios en tres personas. Yo creo que en el cielo vamos a entender todo cuando tengamos la mente plena de Cristo, ¿cierto? Porque para nosotros ahora nos cuesta, ¿cierto? No sé si usted alguna vez ha andado caminando por la línea del tren, hay que andar con cuidado, ¿sí? Pero se han fijado que uno va caminando por la línea del tren y son dos rieles, ¿cierto? Pero allá en el fondo, en el horizonte, se junta, ¿cierto? Y se ve como que fuera una pura cosa. Nosotros hoy día vemos muchas cosas así, verdades que están separadas. Pero cuando estemos en el cielo vamos a entender muchas cosas que ahora nos cuesta por nuestra limitada naturaleza. Muy bien, versículo 37 de Hechos 2 dice que la gente, cuando escuchó el mensaje del Evangelio por primera vez, predicado por Pedro, ¿qué le pasó a la gente? Se compungieron de corazón. Hermanos, cuando usted le hable a alguien de Cristo, pídale al Señor en su oración: Señor, compúngele el corazón a esta persona. Háblale al corazón. Compungir significa que se entristecieron. Lo hemos estado estudiando en el Evangelio de Mateo los días jueves. ¿Cuál es una de las cosas, uno de los efectos, el máximo efecto que tiene que hacer el Evangelio? Mostrarle a la persona su condición espiritual. Ahí en el Evangelio de Mateo dice: luz resplandeció a los que estaban en tinieblas. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio tiene la capacidad de mostrarle a una persona perdida su condición espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr cuando le hablamos del Señor a una persona, que la persona se dé cuenta que Jesús es el único que lo puede salvar, que Jesús es Dios y que es el Mesías, ungido de Dios, es decir, el único autorizado para salvar. Y tenemos que pedirle al Señor en oración: Señor, compúngele el corazón a esta persona. Es decir, que las personas no se emocionen nada más, que las personas no sientan: ay, qué lindo su mensaje, gracias. ¿Se ha fijado que muchas veces nos dicen eso? No, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la persona se le parta el corazón, que se dé cuenta de que está perdida y que necesita a Cristo. Mucha gente va a las iglesias hoy día y salen emocionadas nomás. Sobre todo en esas iglesias donde hay mucha música y mucho ruido, la gente sale como súper excitada de esos lugares y piensa que eso es una experiencia espiritual. No, eso es pura emoción nomás. ¿Cuál es la verdadera transformación? Cuando la palabra de Dios es predicada con el poder de Dios y los corazones son compungidos. Eso pasó cuando Pedro predicó. Si se fija, Pedro no tuvo que traer a un grupo de rock ni una tremenda parafernalia. Él solamente habló. ¿Dónde está el poder? ¿En la persona? En Dios está el poder. En la palabra de Dios. Alguien dijo la fe, ¿cierto? Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Así que ¿dónde está el poder realmente? En la palabra de Dios, en la Biblia predicada.
Yo no estoy en contra de que se cante a lo mejor, de que haya buena música en la iglesia. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando se trata de manipular a la gente en sus emociones y el predicador dice, ya toquen un pianito despacito y empieza a hablarle a la gente con un tonito. No, eso no es de Dios. Ese predicador no está buscando que Dios obre en el corazón de las personas. Si ustedes se fijan, Pedro habló sin tratar de agradar a la gente, habló de una manera no necesariamente amable, sino que habló directamente al corazón de las personas mostrándoles su necesidad de Cristo y de que Cristo es el Señor, es Dios y que Cristo es el Mesías. ¿Qué pasó? La gente se compungió de corazón. Y mire, la misma gente se preguntó, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, el Evangelio caló en el corazón de las personas, como cuando Lidia, ¿cierto? La vendedora de púrpura dice que el Señor le abrió el corazón para que la palabra de Dios entrara. Estaban listos, estaban preparados. Era tierra donde la semilla había caído y estaba listo para germinar. La misma gente se pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en versículo 38? Arrepentidos. Arrepentidos. Si no hay mensaje de arrepentimiento, estamos predicando un evangelio mutilado, ¿cierto? Le estamos quitando una parte. No solamente tenemos que decirle a las personas, mira, ¿te quieres ir al cielo? Se da mucho esto en el evangelismo de niños. A los niños a veces solamente se le habla del cielo, ¿cierto? Eso es como que a un niño usted le ofrezca un dulce, va a decir que sí. El evangelio siempre tiene que ser integral, siempre tiene que ser completo. No puedo solamente hablar del cielo, también tengo que hablar del infierno y del pecado y del arrepentimiento, porque Jesús lo hizo así, los apóstoles lo hicieron así. En el fondo, si yo le oculto a la gente la parte difícil del evangelio, ¿qué estoy haciendo? Le estoy entregando una mentira a la persona. Le estoy entregando un evangelio partido a la mitad. Nosotros tenemos que hablar del evangelio con todo lo que contiene. Y yo sé que no es fácil, pero Jesús dijo, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Saben que si usted estudia los 4 evangelios, Jesús habló más del infierno que del cielo. Y uno dice, ¿en serio? Sí. Jesús habló más del infierno que del cielo. No hay que ocultar eso a las personas. Y seguramente las personas se van a asustar, se van a impresionar, pero ¿sabe qué? Es mejor decir la verdad completa que ocultar una parte. Hoy día se hace mucho eso. Si usted ve las grandes iglesias, estos grandes programas que hay, muchas veces usted escucha al pastor que predica. Evita decir esas cosas. No sé por qué. No quiero ser mal pensado, ¿no? Pero muchas veces evitan esas cosas porque la gente se va, ¿cierto? Dice, no, yo no quiero esto. Yo quiero solamente el evangelio que me habla cosas buenas. Pero si me hablan del infierno, no me gusta, me voy, ¿cierto? Hermanos, no tenemos que tener temor de eso. Tenemos que tener temor del Señor nada más y hablarle a las personas la verdad. ¿A qué vino Jesús? A morir por los pecados. Por eso vino. Su muerte fue el pago por los pecados. Así que no tratemos de eliminar la parte de los pecados. Por eso Pedro dice, arrepiéntanse. Y luego, el paso siguiente de una persona que ya se ha convertido, que ya ha creído, ¿cuál es? El bautismo. En ese tiempo, bautizarse era muy peligroso, porque había persecución contra los cristianos. Y el bautismo era un acto público. No es como hoy día, que hoy día muchas iglesias tienen hasta un bautisterio y se hace una ceremonia privada. Pero antiguamente no era así. El bautismo era en un río, al aire libre, y toda la gente te veía. Y si tú decías públicamente, yo creo que Jesús es el Señor y el Mesías, y te bautizan, te podían perseguir, te podían ir a buscar y encarcelarte. Por lo tanto, en ese tiempo, el que decía, yo quiero ser bautizado, o estaba loco, o verdaderamente era creyente. Hoy día no hay persecución, nadie te va a atacar por bautizarte. Por lo tanto, hoy día cualquiera podría bautizarse, ¿cierto? Y no hay problema. Pero en ese tiempo no era así.
Por eso que cuando nosotros leemos aquí en la Biblia, vemos que la gente creía en Cristo y se bautizaba de inmediato. Hoy día yo sé que tomamos a lo mejor algunos reparos, ¿cierto? Y se hacen cursos de bautismo y todo eso. Porque como no hay persecución, ¿cierto? A veces puede que haya una persona que quiere bautizarse y no tiene muy claras las cosas. Pero en ese tiempo la gente lo tenía muy claro. Porque te bautizabas y estaba en peligro tu vida. Así que o estaba loco el que se quería bautizar o verdaderamente era un creyente. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Bueno, en esta primera parte, versículos 36 al 40, podemos ver la predicación del Evangelio y la observación de la ordenanza del bautismo, ¿cierto? Los creyentes recibían a Cristo, ¿cierto? Y se bautizaban de inmediato. Y después, en segundo lugar, viene la vida normal de los creyentes una vez bautizados e incorporados a la iglesia. Dice versículo 41-42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Increíble, ¿no? ¿Era el poder de Pedro? ¿O de quién era el poder? Era el poder de Dios, ¿cierto? Era el poder de la palabra de Dios. No es que Pedro era más especial. Si ustedes se fijan y ustedes leen el pasaje, a partir del versículo 14, Pedro simplemente hace un llamado evangelístico. Cita un pasaje de Joel y después cita un salmo. Habla de la resurrección, muerte de Jesús y dice que Jesús es el Señor y que es el Mesías. Y este mensaje, que parece muy sencillo, fue tan poderoso que compungió el corazón de los que estaban allí. Y dijeron, ¿qué tenemos que hacer entonces, Pedro? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo. A continuación se bautizan y ese día creyeron como 3.000 personas. Cuando usted vea esta expresión como 3.000 personas, quiere decir que es un número aproximado, ¿cierto? Seguramente eran más personas. Es como cuando Jesús multiplicó panes y peces. Dice que eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Así que no eran 5.000 personas, eran quizás 15.000, ¿cierto? ¿Y qué hacía la primera iglesia? Y con esto terminamos y este va a ser nuestro versículo para decir de memoria esta mañana. 42. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo es la iglesia primitiva? Es una iglesia sencilla, es una iglesia simple. ¿Qué hacen? Predican el Evangelio. No hablan de una religión, no hablan de un sistema, no hablan de un estilo, de una forma de hacer las cosas. Hablan de una persona, de la persona de Cristo, que es el Mesías Salvador y que es Dios. ¿Qué hacen? Perseveran en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? En la Biblia, en la Escritura. Vámonos por favor sin perder este pasaje a Efesios. Efesios. Alguien por favor que pueda leer Efesios 2 del 20 al 22. Fuerte por favor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente
edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Excelente. ¿Cuál es el fundamento? La Biblia. Dios usó a los profetas y apóstoles para escribirla. Ahí tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y a quién apunta? ¿Cuál es la piedra angular de esta revelación? Dice, Jesucristo es la piedra angular. ¿Cierto? Antiguamente las construcciones antiguas tenían una piedra angular. Hoy día ya es solamente una cosa simbólica, ¿cierto? Cuando hacen un hoyito en la tierra y meten la primera piedra. Antiguamente la piedra angular era la piedra que era referencia de todo el resto del edificio. Normalmente era el portal de la puerta principal. En la revelación de la Biblia, ¿quién es el tema principal? ¿Quién es la persona principal? El hilo conductor para entender todos los libros de la Biblia. La persona de Cristo. La persona de Cristo. Y dice aquí que la iglesia al principio perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Lo que nosotros ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia, en segundo lugar, persevera en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Y esto no lo tenemos que hacer solamente los domingos, ¿cierto? O los jueves. También cada uno de nosotros en sus hogares tenemos que tener la disciplina de estar estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Qué más? La comunión unos con otros. Lo que nosotros hacemos acá, ¿cierto? De reunirnos, de compartir, ¿cierto? De orar unos por otros, de preocuparnos unos por otros. El partimiento del pan. ¿A qué se refiere con el partimiento del pan? La cena del Señor. No era solamente que se reunían para comer. No. Siempre que usted vea la expresión esta, el partimiento del pan, se refiere a la cena del Señor. La iglesia tiene que observar las ordenanzas, porque ellas nos recuerdan acerca de Cristo. El bautismo, su muerte, su resurrección en nosotros, y la cena del Señor, la comunión que nosotros tenemos con Él. Y finalmente, las oraciones. Así que en resumen, queridos hermanos, la iglesia persevera en la doctrina, en la Biblia, tiene comunión los unos con los otros, observan las ordenanzas, bautismo y la cena del Señor, y es un grupo que se dedica también a la oración. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este día, le agradecemos, Señor, por este tiempo en su palabra, y ayúdenos, Señor, a poder aprender de esta primera iglesia, de cómo eran ellos, y que nosotros podamos, Señor, adecuarnos, Señor, acercarnos. Aquellos no hablaban de una religión, ellos hablaban de Cristo. Gracias, Padre, gracias por todas las demás clases y los maestros, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.